Cuando Dios hace una obra sobrenatural y soberana, casi se puede decir con total seguridad que los hombres estamos de más. Porque la obra que hace Dios es perfecta. ¿Acaso tomó Dios consejo de algún hombre para crear lo que ha creado y llevar adelante todo lo que conocemos? A veces los hombres, en una forma, diría sonsa, casi que queremos darle consejo a Dios, como si fuese que alguna cosa le sale mal. Pero este es un tiempo para oír a Jesús. Este es un tiempo para oír y entender y aprender de Jesús. Esta mañana muy de madrugada, ¿ve cuando usted está de madrugada y está con ganas de descansar después de estos días de comer de más, de acostarse tarde? Los viejitos como yo ya nos afecta esas cosas, ¿veo? Y hoy de madrugada era como que quería seguir descansando. No sé qué hora era. Todavía no cantaban todos los pájaros. Yo me voy dando cuenta por el canto de los pájaros en mi casa. Entonces, cuando cantan todos los pájaros, el venteveo, todo, bueno, ya es porque ya están como las 6, las 7 de la mañana. Pero todavía no se sentía mucho silbido de pájaro. Estaba como un poco oscuro quizás, porque no abrí los ojos. Pero el Señor comenzó a ministrarme y yo era como que no quería, pero no porque me moleste el Señor, sino porque quería descansar más. Quería como dormir un poco más. Y Dios venía y me ministraba en una especie como de sueño. A mí no me gusta ser muy místico, muy de decir, no, yo soñé esto. Entonces, generalmente soy más pragmático, me gustan las cosas prácticas, directas, cuando Dios me indica algo y lo hace y lo ejecuta y en torno a su palabra, y no me baso en sueños o en visiones que yo tenga. Pero el Señor me ministraba en este sueño, y en ese sueño era una reunión como un día domingo, y hasta Dios me hacía, recuerdo que me temblaba la pata, estaba acostado y sentía que mi pie se movía y era una cosa, una inquietud corporal. ¿Y sabe de qué me hablaba Dios y qué me ministraba Dios? De un tiempo de milagros, de un tiempo de cosas sobrenaturales, de un tiempo de vivir aquello que Jesús trajo cuando caminó en esta tierra. ¿Sabe? Él no se hizo maestro porque sabía toda la ley, aunque la sabía. No se hizo maestro porque solamente pudo discutir con los doctores de la ley o de la religión. Él se hizo maestro porque demostró ser el Hijo de Dios. Su mensaje fue claro en cuanto al contenido, diríamos hoy en día, ideológico, a la doctrina, pero estaba respaldado por los hechos, por las cosas que hacía. Y creo que es un tiempo para, quizás esta sea la palabra para decirlo, para demostrarle a estas generaciones que van viniendo que el poder de Dios es el mismo. Me han tocado vivir experiencias, digo experiencias para mí que no son nada del otro mundo, pero poder ver de cerca algunas cosas que están pasando en el mundo. Dios me permite verlo, digo, Dios me permite porque a veces los cristianos evangélicos nos abstraemos del mundo, vivimos nuestra realidad propia, muy propia, sin pecado, sin cosas raras. De pronto hasta ya no salimos, no sabemos ni cómo se manejan las cosas en los ambientes que solíamos andar. Y hasta si vemos ciertas cosas nos asustamos y decimos, mirá lo que están haciendo. Pero Dios me ha permitido ver algunas cosas y digo, uno tiene que ser entendido en los tiempos. Uno tiene que saber qué tiempo está viviendo. Uno tiene que saber cómo está compuesta hoy la sociedad. ¿Qué cosas hay? ¿Qué es lo que se está viviendo? No con esto se me vayan todos a saber de, pastor, usted dijo yo tengo que aprender y me fui para allá, ¿vio? Pero ya volví.
No, saber. Y yo viendo estas cosas que Dios me ha permitido ver, dije, Señor, ¿y entonces qué? ¿Cómo es que vamos a salvar o vamos a llevar salvación en esta generación? Aprendiendo de Jesús. Ahora, ¿qué vamos a aprender de Jesús? ¿Cómo se movía Él? Algunas cosas que Dios nos va a ir enseñando a lo largo de este tiempo para hacer y decir lo que Él decía y hacer lo que Él hacía. De hecho, su palabra dice, Jesús dijo que nosotros, digo por nosotros y por todos los que nos antecedieron a nosotros, digo los cristianos anteriores a nosotros, todos los que siguieron después de Jesús, dijo, ustedes mayores cosas que yo harán aún. O sea, no solamente van a darle vista a los ciegos o andar al paralítico o escuchar al sordo, van a hacer mayores cosas. Y también dice su palabra que en los postreros días o en los últimos días, como a usted le guste más, para mí ya son los últimos años. No creo poder vivir de vuelta 50 años, a no ser que el Señor me preste 100 años de vida. ¿Entiende lo que digo? Yo no sé, pero aún mayores cosas vamos a ver, porque para mí ya son los últimos días, los últimos años. Y alguien dirá, hoy pastor está enfermo. Usted no estoy enfermo, estoy sanito. Como bien, así que regáleme lo que quiera. No tengo ningún problema, en general. Pero ya son los años últimos. Ya viví 51, casi 2 ya. No creo volver a vivir los 50 de nuevo. Pero sí sé que Dios va a hacer mayores cosas. Sí sé que Dios va a hacer más cosas. Y sí sé que las generaciones que vienen van a hacer mayores cosas aún de las que yo haya hecho. ¿Entiende la lógica o la doctrina de Jesús? No es una doctrina temporal, sino atemporal. Bueno, vamos a la palabra. El Evangelio de San Juan, capítulo 9. Del versículo 1 vamos a leer algunos pasajes, quizás varios. Porque he descubierto en este milagro de Jesús, no solamente el milagro, el poder del milagro de Jesús, sino he descubierto entender a Jesús. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de ser como María, la cual le escuchaba, oía a Jesús decir cosas? Y esto le llevó a hacer algo que nadie hubiera hecho en la lógica pura de aquel momento. Nadie en aquel momento, imagine esto, lo que leímos el domingo pasado, lo que hablamos acerca de María. María fue aquella que cuando Jesús fue a la casa de Marta y de María, no hacía nada y la dejaba a la hermana Marta hacer todo. Y Marta se quejó y Jesús le dijo, dejadla porque ella ha tomado la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Y dice aquel pasaje que estuvimos leyendo, que María le oía hablar a Jesús. Diríamos hoy en día era como una gran discípula. Escuchaba lo que le decía. ¿Sabe cuál es el mayor pesar de un pastor como yo? Y digo, hablo por mí. Ver que muchas veces digo cosas y no soy escuchado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando veo que no soy escuchado, luego la consecuencia es de aquellos que no escucharon. Por eso Jesús le dice, déjala a esta que está tomando la mejor parte. Ahora esta que estaba escuchando y entendiendo lo que Jesús decía. Entre otras cosas, Jesús estaba anunciando su muerte, pero no la muerte trágica. No la muerte que dice, oh, se muere Jesús, ¿qué hacemos, maestro? No te mueras. De hecho, dice que cuando Jesús se fue a orar al monte y lo llevó a Pedro, a Juan y no sé a qué otro más, y se les apareció Elías y Moisés y el ángel,
y la presencia de Dios. Le dijeron, ¿por qué no hacemos aquí una choza, una casa, una enramada y nos quedamos a vivir acá? No nos movamos de acá. Esos que dijeron eso no habían entendido todavía completamente el mensaje que Jesús estaba transmitiendo. Y dice que esta María, cuando pasó el tiempo, unos días después, diríamos unos meses, quizás casi un año, no sé, volvió a estar Jesús con ellos y dice que María vino y le ungió. ¿Sabe qué significaba? ¿Sabe cuál es la ilógica de esto? Imagínese que usted mañana cayera a la casa de un amigo suyo, porque Jesús era amigo de la familia, y le regala un ataúd. ¿Usted haría eso? Mire, Pastor Miguel o amigo mío, lo quiero tanto que acá le hice hacer un ataúd a su medida. Es de cedro puro. ¿Vos lo recibí? ¿Ah? ¿Vos lo recibirías? Este está loco, este me quiere matar, este es mi enemigo, este es el peor del grado. No era mi amigo, ¿vos cómo me regaló un ataúd? Bueno, ella le estaba ungiendo. ¿Sabe qué significaba eso? Estaba anunciando la muerte. Lo estaba preparando para la tumba. ¿Entiende lo que le digo? La irracionalidad de esto. Pero Jesús le dijo, dejen porque está haciendo lo correcto. Es más, uno de sus discípulos, el traidor, el Judas, dijo, ¿cómo va a desperdiciar ese perfume que es para un ungüento para cuando llegas al momento máximo de la vida, que es la muerte, ungirte con lo mejor, que era lo que se usaba en ese momento? ¿Cómo va a ser usado? Lo hubieran vendido. Y Jesús le dijo, no, está haciendo un acto espiritual, un acto profético. Está haciendo lo que sabe que va a pasar. Me está ungiendo, me está preparando. ¿Usted me está entendiendo lo que digo? Esto es lo irracional quizás de Dios, pero hay que entender lo que Jesús dice, lo que Jesús hace. Por eso quiero compartir este pasaje de la sanidad de este ciego. Y quiero que entendamos algunas cosas, porque tenemos que alcanzar en este tiempo, creo que tiempo sin miedo a equivocarme, y hablando en tiempos proféticos son más o menos unos 10 años. Tenemos unos 10, quizás 8 años, para alcanzar una generación que se va a perder si no la alcanzamos. Pero Dios nunca se ha movido en grandes masas. Dios se ha movido con la iglesia que le obedece. Créame lo que le digo. Y no es que esto nos ponga un título de únicos, jamás seremos únicos. Porque Dios no comparte su gloria, Dios derrama su gloria. ¿Entiende? Leamos el pasaje. Capítulo 9 de Juan, versículo 1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Sabe qué significa de nacimiento? No podía identificar nada desde que había nacido. Nunca vio nada. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Escuche. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Primera parte. Las personas que estaban con Jesús, sus discípulos, no estoy hablando de los fariseos, los que estaban con él habían sido formadas en la religión de aquel momento. Como muchos de nosotros que conocemos al Señor, que hemos conocido al Señor ya de grandes, pero tenemos una formación de la sociedad en la cual vivimos. Algunos con una formación católica, apostólica, romana más fuerte, como ha sido mi caso. Yo he llegado hasta asistir al seminario menor por 6 meses, por las dudas me daba gana ese cura. Me agarró la novicia rebelde, Roche. Es decir, eso hace una formación, quiera o no. Genera paradigmas, genera pensamiento, genera formas de creer.
La sociedad de hoy en día genera esto. Y estos habían sido educados, o al menos habían sido formados de alguna manera en la religión de aquel momento. Y aquel tiempo se creía que cuando alguien nacía con una enfermedad de nacimiento, como el caso de una ceguera, era porque habían pecado los padres. O porque Dios impedía a ese hombre ver para que no fuese tan pecador como iba a serlo. Es decir, por el pecado que ya traía y que iba a desarrollarse, un pensamiento de aquel entonces. Hoy no sería lógico para nosotros, ¿verdad? Pero ellos creían así. Entonces no lo están preguntándole a Jesús como queriéndole sacar mentira, ¿verdad? Sino con sinceridad. Como cuando muchas veces vienen y preguntan, pastor, ¿por qué pasa esto? ¿Qué opina usted? ¿Cómo debería ser esto? ¿Qué piensa de esto? Y uno va a la palabra y responde en cuanto a la palabra. Y esta es la lógica o la religión. La palabra correcta creo que es la doctrina que tenemos que ejercer. La doctrina de Jesús. Entonces Jesús le dice, no, por favor, queridos míos. No tiene la culpa ni él, ni sus padres. Imagínese un padre que, no. Si sus padres tienen un pecado, bueno, se van a ir al infierno. Pero no tiene nada que ver los hijos que hayan parido, que hayan tenido. No pasó por eso. Pasó porque tiene que ser hecha la obra de Dios. Y porque la obra de Dios tiene que ser hecha rápido. Y esta palabra que yo hace tiempo vengo diciendo es atemporal. Tómela para hoy, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y esta es una palabra profética para hoy. El que tiene oídos para oír, oiga, pero el día dura poco. Viene la noche. Vienen los tiempos muy difíciles. Claro, Dios nos dijo eso el año pasado. Vienen días malos. Y pensamos en un montón de cosas, al menos yo. Pero poco nos preparamos, ¿verdad? ¿Alguien hizo un ahorro para la pandemia? El único que hizo ahorro es el presidente Fernández que nos dio el IFE. De los ahorros nuestros que tiene el Estado. No es de él. Digo, Espíritu Santo, enséñanos a entender esto. El día dura poco. Y hay que trabajar en tanto que estamos de día. Hay que trabajar en tanto que podemos. Hay que hablar de este Jesús en tanto que podemos, que es de día. Viene la noche cuando no lo vamos a poder hacer. Viene el tiempo de oscuridad en que no se va a poder predicar este evangelio del reino a toda criatura. No estoy diciendo que esto va a acontecer mañana, no se me asuste, pero entienda el tiempo que vive. Entienda que es un tiempo para proclamar a Jesús, para ser un poco loco e ilógico. Locura para los que se pierden, dice la palabra, mas poder de Dios para los que en ella creen. Para usted podrá ser una locura, pero si es necesario llegar a su casa y echar aceite por todos lados y declarar que Dios libra su casa, hágalo. Hágalo antes que venga la noche. ¿Sabe qué quiere decir la noche? Va a venir el diablo, va a hacer lo que quiere con su casa y usted va a decir, ay, ¿qué hago ahora? Ni el aceite patito de girasol me va a salvar. ¿Entiende lo que le digo? Entendamos lo que Dios nos dice. Recién mi esposa ministró, yo no hablé de esta palabra con ella. Y ministró milagros que yo anoche lo soñé. ¿Y sabe qué vi en mi sueño anoche? Por eso digo, no me gusta ser místico, ni basarme en sueños, ni en visiones que no están de pronto relacionadas a la palabra y a la profecía. ¿Sabe qué vi en mi sueño anoche? Los matrimonios tomados de la mano. Eso vi. Y Dios haciendo milagros. ¿Sabe qué vi en mi sueño anoche? Cómo las tristezas se rompían, se hacían añicos. ¿Vio cuando se rompe un vidrio? Uno de esos vidrios que le pegan un pelotazo y es finito y vuela en pedacitos. Así se rompían las tristezas. ¿Sabe por qué? Porque es una de las armas que Satanás ha usado en este tiempo, la tristeza. Y la Biblia dice que la tristeza se convertirá en gozo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén.
Claro que esto es irracional. Pedirle a alguien que está triste que se ponga contento. ¡Qué burro que somos! ¿Cómo le voy a decir a alguien que está en tristeza, alegrate, oh, cómprate una sidra? ¿Puedo acaso hacer eso? Irracional. Veamos este Jesús, perdón si le decimos irracional, pero que tiene una gran locura que nos da como doctrina. Dicho esto, o sea, entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto dijo Jesús. Sigue el verso 6, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Voy a detenerme aquí, porque aquí hay otra irracionalidad de Jesús, en contra de la cultura, en contra de lo que se hace y se dice en la sociedad de aquel momento. De hecho, si nosotros fuéramos y viviéramos en la sociedad oriental o lo que sería Palestina, Jerusalén, la sociedad, no sé cómo se le dice, los turcos, los árabes, la gente de aquellos lugares, aún en nuestros días. Medio Oriente, esa es la palabra, Medio Oriente. Aún hoy en Medio Oriente. Si usted le pone saliva, lo que cuando éramos chicos se llamaba mojar la oreja, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los que son de mi época? Antes no le decía al otro, ¿qué te pasa? Te voy a pegar. ¡Puc! Le mojaba la oreja y ya sabía que había que pelear. Porque el otro era insultado. Porque vos le habías mojado la oreja. Bueno, esto es lo que hizo Jesús, pero era un atrevimiento aún mayor. Le había escupido en la cara a un hombre. Eso era una falta de respeto absoluta. Eso rompía con todas las buenas costumbres. ¿Cómo vas a escupir? ¿Vas a hacer lodo? Y con esa baba lodosa le va a poner la cara a una persona, encima una persona que está sufriendo. Te está burlando del pobre ciego. Primero le dice a los discípulos, no, él no tiene la culpa de nada, pobrecito. Ni los padres ni él. Y después lo insulta. Le escupe en la cara. ¿Sabe qué me enseña esto? No, por favor, nadie salga a escupir la cara a otro diciendo en el nombre de Jesús, ¿no? Porque no es que le va a devolver la vista a los ciegos. Usted va a quedar ciego de los ojos morados que le van a dejar. Aunque alguna vez mi esposa hizo algo parecido. Y hasta tuvo vergüenza de hacerlo. Lo hizo en escondidita. ¿Sabe lo que estaba haciendo este Jesús? Este Jesús estaba yendo contra la corriente. Estaba diciendo, ¿de qué te sirven las costumbres? Acá te voy a demostrar la gloria de Dios. Acá te voy a demostrar que Dios de algo que parece malísimo puede hacer algo buenísimo. De algo que pudiera ser un insulto puede hacer algo tremendamente diferente. ¿Y sabe qué nos dice a nosotros más allá del milagro? Que es otro análisis a entender y a saber. Me estás diciendo, ¿qué dicen hoy la sociedad? ¿Qué dicen hoy que no debemos hacer? Eso hagamos. Eso hagamos. Ayer vi un montón de jóvenes a los cuales conozco casi a todos en un momento de diversión. Y hasta podría decir que son chicos buenos. De hecho, son chicos buenos. Aunque la conservadora tenía más alcohol que ese que tiene la agüita que te pone Lelia ahí. Y estaban divirtiéndose. Pero ¿sabe qué vi en el interior de esos chicos? Que necesitan la contracultura de la cultura que están recibiendo. ¿Entiende lo que digo? La cultura que están recibiendo es divertirte, emborracharte, tomar mucho alcohol y pasarla muy bien tomando mucho alcohol. Y mucha música que te haga pensar en sexo libre. ¿O no escucharon ustedes los perreos? Aquellos papás que le enseñan a perrear a sus nenas. ¿Escucharon ustedes lo que significa eso? ¿Escucharon las letras? Y es difícil para los oídos pesados de los viejos escuchar lo que dicen. Al menos a mí me cuesta entender lo que dicen. Pero cuando le presto atención digo, uy.
Si no, papá, sea un poquito más moderno. Abra una página de karaoke en su celular y ponga esa música, así la lee. Estoy hablando en serio, ¿eh? Y léala. Esa es la cultura que está recibiendo la sociedad de hoy. Eso es lo que inconscientemente o subliminalmente, antes nos preocupamos porque las canciones de Yuya, dichas al revés, significaban viva el diablo. Hoy no están al revés, están al derechito nomás. Y le están diciendo a sus hijos todo lo que no tienen que hacer, que lo hagan. Lo que usted sabe que le va a llevar a una vida de maldición y de pecado, se lo están diciendo las canciones derechito nomás. Y solamente, ay, mira qué linda cómo baila, cómo aprendió a hacer la caderita la nena. Y está bien, sí está bien que la nena sea femenina y baile. No estoy hablando en contra de eso, no soy ¿me explico? O sea, no vaya nunca a una fiesta en mi casa porque se va a escandalizar. Nos divertimos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de a dónde nos está llevando la cultura, lo que están recibiendo nuestros hijos. Y esa cultura que nuestros hijos, pero que también la sociedad, que no son nuestros hijos, nuestra responsabilidad para transformar, está recibiendo. Y este Jesús fue con algo contra la cultura de aquel momento. Entonces sería ilógico pararse frente a un chico que se está divirtiendo y decirle, Dios te ama y te quiere salvar. Y Jesús murió en la cruz por vos. Y bueno, pero mira lo que está haciendo. ¿Qué te importa lo que está haciendo? Vos llévale el mensaje. Porque el mensaje de Jesús contra la cultura es efectivo. Y este hombre fue sanado. Dice que fue hasta el estanque, se lavó los ojos. Claro, ¿cómo no iba a ir él? Imagínense, él era ciego. No sabía lo que le habían puesto. Él no vio cuando escupió. Él no vio que era saliva, escupida, hecha barro. Y pues él dijo, algo me pusieron en los ojos. ¿Sabe? Esto no era una técnica. Esto era en contra de lo que la sociedad decía que había que hacer. Y hoy la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse en contra de lo que la sociedad dice que hay que hacer. Ahora, no con simplemente un mensaje de en contra. No. Sino con demostración de poder. Porque Jesús antes de eso dijo, esto es necesario que ocurra para que vean el poder que yo tengo. Para que vean el poder y la luz que Dios me dio para dar. Claro, nosotros inmediatamente de dio luz a los ciegos. No era luz a los ciegos o al ciego solamente. A otros ciegos sanó de otra forma. Y a muchos dice que recibieron la vista y ni siquiera están registrados. No habla de eso. Habla de darle luz a la sociedad porque fue impartida a toda la sociedad, todos los que estaban alrededor. Si no, siga leyendo, yo no quiero hacerme extenso. Entonces los vecinos, el verso 8, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, claro, no lo había visto todavía, escuchó que se llamaba Jesús, ni siquiera le pidió a Jesús que lo sane. Hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. No sé. Pero Jesús fue y le dio la vista. Si usted sigue leyendo el pasaje va a encontrar que después se encuentra con Jesús. Jesús le perdona los pecados. Jesús hace la obra completa. Jesús hace todo completo. Lo interrogan los fariseos. Todos querían saber por qué pasó esto. Bueno, así va a suceder con la iglesia. Así tiene que suceder con la iglesia. ¿Sabe lo que es la iglesia? Digo, creo que lo sabemos, pero ¿sabe lo que es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué significa esto? Lo que hicimos el domingo pasado, compartir el pan y el vino, ser parte con Jesús, significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo hace lo que Cristo hace o hizo en la tierra. Es nuestra misión. Presencia de Dios. Es necesario romper la ceguera. Aquí Jesús no solamente le dio vista a este ciego, le abrió los ojos a uno de sus discípulos.
¿Cómo será que ya empezaron a hacer cosas mayores que él? A Jesús dice un relato de la palabra que fue necesario que una mujer le tocara el borde del manto. Lo conocemos, ¿no? Hasta lo cantamos, hicimos una canción de ello. Y tocó el borde del manto y fue sana. Pero también dice la palabra en el libro de Hechos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Mayores cosas que Jesús. Se cumple la palabra. Es necesario que comencemos a aportar esta palabra, que comencemos a entender esta palabra. Es necesario que se rompan dos cosas. Una es la ceguera. Claro que si hablamos de un ciego, la ceguera significa ver, eso está clarísimo. Y sé que Dios va a hacer milagros de ceguera y muchos van a recibir la vista. No tengo dudas de ello. Pero hay una ceguera más importante que la de no ver en lo físico y es la ceguera espiritual. De no entender la palabra o al menos aplicarla como Dios quiere que la apliquemos en este tiempo. Ya ha habido demasiado tiempo de preparación para la iglesia. Ha habido demasiado tiempo de ver si subía la gloria, bajaba la gloria, si yo era apóstol, si aquel era profeta, si Dios había preparado los ministerios de esta forma o de aquella. Recuerdo cuando muchos años atrás yo trabajaba en un ministerio y el boom de ese momento eran las 5 piedras en la bolsa del pastor, que eran los 5 ministerios. Yo no sé cuántos estudios me tragué acerca de eso. Si no, no era un líder. Y eran buenos, ojo, me sirvieron para formación en muchos aspectos. Muchas cosas no descarté, las tomé, las aprendí, las supe y hoy me sirven. Pero ya no es tiempo de ponernos a ver cuán entendidos somos de la palabra, porque la palabra está escrita. Y va a tomar vigencia cada vez que la apliquemos. Es necesario que comencemos a aplicar la palabra. Y para ello es necesario romper la ceguera espiritual. Es necesario que dejemos de mirar de forma religiosa y comencemos a mirar cómo lo transformamos. Jesús dice que lo vio, que era ciego, y fue, hizo lodo, hizo todo en contra de lo que podría haber hecho. Él podría haber dicho, cieguito, deja, ya está, sos sano, no pida más limosna. Hizo algo para que la sociedad lo vea. Comencemos a pensar o a orar para ver qué quiere Dios que hagamos, para que muchos reciban la vista, para que muchos vean que hay un Dios todopoderoso, que va más allá de toda la cultura que tenemos hoy, de diversión, de pasarla bien, de que te lo mereces. Vos te mereces, te mereces, te mereces. ¿Sabes? Cada vez que la gente que me conoce me pregunta, me dice, ¿dónde te vas de vacaciones? Y le digo, no sé, a algún lado. Vos te lo mereces. Y yo me quedo, mirándolo diciendo, yo no me merezco nada. Yo no me merezco nada. Ese es un pensamiento de la sociedad hoy en día. Vos te lo mereces. Vos mereces ser feliz. Vos no mereces ser feliz. Mereces tener a Cristo. Y Cristo te va a hacer feliz. La tristeza, como ministré recién, se rompe cuando Cristo viene y trae su gozo. Y allí pasamos de un estado de tristeza a un estado de plenitud en Cristo que indudablemente trae felicidad. Indudablemente. ¿O no le pasa a usted, como me pasa muchas veces a mí, que vengo a la iglesia con cara de vinagre y me voy con cara de miel? ¿No le pasa a usted? Cuando pelea con... ¿ah? Y nos pasa a todos. Cuando las cosas no nos salen bien. Y muchas veces no nos salen bien. Y venimos a la iglesia y ¿qué ocurre? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Qué tan entendido es el predicador que me enseñó tantas cosas? ¡Milagro de Dios! Eso pasa. Voy a leer un poquito. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 20. No lo quiero leer completo porque ya tengo que terminar. Aquí Jesús sana a un paralítico, es muy conocido el pasaje, está en casi todos los evangelios. Un paralítico que era traído a una casa donde Jesús estaba predicando y no podían entrar a la casa. ¿Recuerda ese pasaje? ¿Alguna vez lo escuchó? No podían entrar, lo traían en una, ni siquiera una silla de rueda, un lecho, o sea, una camilla. Dijeron, pará, este es mi amigo, lo tenemos que llevar a Jesús porque yo escuché que Jesús sanó un montón de paralíticos.
Había uno que estaba en el estanque y le dijo, levántate, toma tu lecho y andate. Y se fue y este paralítico es mi amigo, mi pariente, no sé. Lo cargaron en una camilla y lo llevaron y no podían entrar. ¿Recuerda el pasaje? Subieron al techo, lo bajaron por el techo. Solo para parafrasear la historia. Y el verso 20 dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Escuche bien esa palabra. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Es necesario que rompamos la parálisis. Este es otro efecto espiritual que hace el Espíritu Santo y que hace Jesús. Romper la parálisis. Usted ha sido puesto hoy aquí en la iglesia. A muchos lo trajeron como al paralítico, casi que en camilla, están ahí. Pero están todavía, están. Podría estar peor. Están. ¿Qué es más fácil? Otra de las visiones que tiene que tener la iglesia, perdonar pecados. Y claro, alguien va a decir, pero pastor, usted es como el cura, entonces, yo me confieso, usted me perdona los pecados. No. La iglesia tiene que perdonar pecados y para ello debe transmitir la verdad. Cuando usted transmite la verdad te hace libre y te perdona los pecados porque te acerca a Jesús. Y cuando vos llegas a Jesús tenés perdón de pecados. Y tus pecados son perdonados, son borrados, son acabados. Pero también Jesús te sana. También Jesús te dice, ahora levántate y ándate. Esto habla de la salvación que Dios da y que debemos hacer y transmitir en esta sociedad. Una salvación que le permite a las personas no esclavizarlas a una religión, sino darle una libertad verdadera, caminar, andar, seguir adelante. Dar la posibilidad de que vuelvan a ser el diseño, lo que Dios quiso, el propósito que tanto se habla, que tanto mencionamos, que pareciera hasta un caballito de batalla para predicar. No es un caballito de batalla de altar, de púlpito. Es transmitir la verdad. Queridos míos, tienen un propósito en Dios. Levántense y anden. Dios perdona los pecados hoy. Y con esto quiero terminar. Y quisiera que entendamos bien esto. Hoy el Señor, hoy, nos ha ministrado y me ha ministrado a mí también. Mientras estamos adorando, mientras estamos en ministración, en algo que no podemos manejar con canciones que predeterminamos, sino que lo hace el Espíritu Santo. Hoy Dios nos perdonó pecados. ¿Entiende eso? Usted y yo hemos sido paralíticos, gente que ha venido con algo quebrado, roto, que no podía manejar. Esto es un paralítico, alguien que no puede manejar su cuerpo. Aunque muchas veces parecemos, yo no soy un paralítico, yo puedo venir por mis medios, vine porque quise, pero muchas veces traemos una parálisis en nuestro espíritu. Levántate y anda y cumple el propósito que Dios te ha dado. No te ha traído Dios para sentarte en un lugar a escuchar a Jesús. Tus pecados son perdonados. ¿Entiende? Mis pecados son perdonados. Pero esto es el secreto de la libertad de Dios. Este es el secreto. Este es uno de los grandes secretos. Porque no es porque vos fuiste bonito, porque el pastor es tan bonito que Dios le perdonó los pecados. Conózcame en la intimidad, ve qué tan bonito que soy. Necesito que Dios me perdone para que me vuelva a poner en propósito cada día. Padre, oro en esta mañana para que toda aquella ceguera espiritual sea cortada en el nombre de Jesús.
Y para que podamos ser esos hombres y mujeres que reciban el poder de Dios, como lo recibió Jesús, para manifestar a Dios aquí en la tierra. Para que muchos crean y creyendo se salven. Y salvándose, la generación sea renovada en el nombre de Jesús. Señor, oro para que se rompa la parálisis espiritual que muchas veces tenemos. Y para que podamos tomar todo lo que somos, lo que nos trae hasta aquí, e irnos y cumplir el propósito. Sin condicionamientos, sin religiones impuestas, solo por la gracia de Dios. Oro, Dios, por cada uno. De los que estamos aquí, pero de todos aquellos que conforman esta gran familia. Pero no solo la de aquí, sino la gran familia que lleva adelante el mensaje de la salvación. De los hombres y mujeres que en esta tierra predican tu palabra sanamente y creyendo que es verdad. Bendigo este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.